Hola, profe, buenos días. Hola, Yeriel, buenos días. Profe, nada más estamos Jocelyn y yo. Ok, está bien, gracias. Itzel, no sé si vaya a ir, pero ya sabemos que si va, llega un poquito más tardecito. Bueno, entonces ahorita iniciamos. Bueno, Elizabeth me avisó que no iba a ir. ¿Quién, profe? Elizabeth. Pues ya ni modo. No vamos a empezar, pero. Bueno, vamos a iniciar esta semana con este tema de metodología. Solamente que sí nos vamos a llevar, digamos, 2 semanas de verlo y de trabajarlo, porque esto lo tenemos que ir llevando también para el proyecto que ustedes están haciendo. Entonces, por tal motivo, vamos a ver parte de lo que ustedes tienen que poner metodología en su proyecto, pero también otras cuestiones que se pueden llevar a cabo en la metodología, que es el método didáctico, que eso ya sería más también hacia las clases, ¿no? Que ustedes darían. Entonces lo vamos a dividir. Entonces vamos a ver esta semana una parte y la próxima semana la otra parte, porque sí, se tiene que estar trabajando. Y bueno, sí, la próxima semana, sería el jueves de la otra semana, estarían ustedes mostrando, ahí se los voy a poner, bueno, a ver si no se me olvida anotárselos ahí en la actividad de clase, que tienen que mostrar sus avances del proyecto, ya sea que sí, bueno, se supone que ya por lo menos algunas actividades ya tuvieron que haber realizado, aunque sea una que hayan ustedes hecho, pero algo que ustedes hayan avanzado. No sé, o en el documento escrito también puede ser, lo que ustedes llevan escrito. Acuérdense que les dije, cada vez que vayamos viendo y que yo les diga, bueno, esto lo van a agregar en el proyecto, ustedes tienen que irlo agregando a su proyecto. Les dije, tengan algo ahí en Word para que sea más fácil y no al final se les complique o se les junte todo de que tienen que hacer todo, ¿no? Sino que así vayan ustedes integrando su trabajo y ya sea más fácil. Entonces, para que si no lo han hecho, pues ustedes vayan avanzando un poquito, ¿no? Y y ya la próxima semana, les digo, el jueves de la próxima semana, ya mostrarían su avance. De preferencia, guárdenlo en USB o en su celular, o súbanlo en alguna nube o algo que ustedes puedan ponerlo en el salón. Ya la próxima semana espero ya estar allá, pero para que ustedes lo puedan presentar, ¿ok? O en su caso, también me lo pueden mandar, o mándenlo también al correo, o me lo mandan a mí, como ustedes prefieran, y ya lo podemos poner, ¿ok? Bueno. Entonces, bueno, esto de metodología se lleva en diferentes aspectos, pero sobre todo cuando se realiza un proyecto o un trabajo de investigación. Entonces es donde se puede utilizar un poquito más lo que es la metodología, porque se tiene que decir cuál es el proceso que vamos a llevar para realizar dicha investigación, ¿ok? Entonces, pero puede ser en cualquier tipo de proyecto que se realice. Entonces se tiene que llevar a cabo una metodología, ¿ok?
Entonces, y poco a poco ahorita vamos a ir viendo. Bueno, entonces en el punto número 1, ¿qué es metodología? ¿Tienen ustedes Ya, y yo salí. La metodología es una serie de pasos que se debe de llevar para llegar a una investigación o a un fin específico. Ajá, sí, muy bien. Es más hacia lo último, hacia un fin específico. Muy bien. Yeriel. Sí, la metodología son pasos que dependiendo, ahora sí que qué tipo de metodología se tiene que llevar a cabo. Ok, muy bien. Entonces, acuérdense ahí, puede ser en su libreta, que el punto número 1 les pide definir metodología con sus propias palabras, acuérdense. Bueno, el término metodología tiene su génesis en el griego meta, el cual significa ir más allá o camino. Y logos, que significa estudio, razón o análisis. ¿Ok? Entonces nos dice que la metodología no es más que un conjunto de elementos de tipo racional, porque tenemos que analizar, ¿ok? O razonar, viniendo el nombre, ¿no? Que se emplean para alcanzar objetivos referentes a una investigación. Por ello, el término se le conoce como la metodología de investigación en algunos casos o metodología de un proyecto, pues que les digo que puede ser para cualquier proyecto o puede ser para una investigación, porque un proyecto no necesariamente tiene, sí puede llevar investigación, pero que no sea completamente de investigación, ¿ok? Bueno, entonces, como ustedes habían dicho, son los pasos. Entonces, como dice ahí, son un conjunto de elementos o un conjunto de pasos, ¿no? En los que nosotros tenemos que analizar, pueden ser situaciones, pueden ser problemas, que se tengan que resolver, no sé, o algo nuevo que nosotros queramos implementar o crear, etcétera. Entonces tenemos que tener ciertos elementos y seguir ciertos pasos, ¿ok? Entonces, ya que analizamos la situación o la problemática, el análisis va a ser siempre, ¿no? O sea, siempre que se esté realizando el proyecto, porque vamos a analizar primero cuál es la situación, cuál es la problemática, o qué es lo que yo quiero crear, qué es lo que yo quiero hacer, etcétera, ¿no? O mejorar, también puede ser. Entonces, y vamos analizando. Y ya después que analicemos, bueno, creo que esta es la problemática que se tiene que resolver, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, vamos a ver, bueno, ¿y qué es lo que voy a hacer? ¿No? Entonces, ahí vienen los pasos. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Entonces, ¿quiénes intervienen? ¿A quiénes afecta? Bueno, obviamente la problemática, ¿no? ¿A quiénes afecta? ¿Cuáles son los recursos que se necesitan? ¿Qué tipo de temas se necesita investigar para, pues, tener una idea de lo que se trata, ¿no? Entonces, y todo eso es el análisis. Entonces, aunque ya cuando ya tengamos las actividades, la metodología a seguir, la teoría o las diferentes teorías en las que nosotros nos vamos a basar para los conceptos, para tener conocimiento, todo eso tenemos que ir analizando y al aplicarlo tenemos que seguir analizando si vamos por buen camino, si sí está funcionando o no está funcionando, etcétera, ¿no? Para la evaluación del proyecto, si realmente estoy alcanzando mis objetivos o si se alcanzaron los objetivos, etcétera, todo emplea un análisis, ¿no? Por eso dice de tipo racional, para alcanzar los objetivos que nosotros de alguna manera tenemos, ¿no? O quisimos o queremos alcanzar, ¿ok?
Entonces, a eso se refiere la metodología. Entonces, como dice, son los pasos, es el caminito que tenemos que seguir, pero en base a un estudio, en base a un análisis, usando la razón, etcétera, ¿no? Entonces, ser conscientes de lo que nosotros estamos haciendo, ¿ok? Cuando se habla de la metodología de la investigación, se debe mencionar que existe una disputa referente a las adecuaciones que pueden llegar a realizarse en diferentes métodos de estudio que son objetos de investigaciones previas, ¿ok? Entonces, les digo que aunque nosotros tengamos una metodología para realizar, por ejemplo, un proyecto, entonces nosotros de alguna manera podemos analizar y definir, ¿no? Si necesito hacer unas adecuaciones, si necesito cambiarle algo, si voy bien, o sea, si es lo que les decía yo en su proyecto, ustedes vayan haciendo sus actividades, ¿ok? Pero según las actividades que ustedes vayan haciendo con los alumnos, vayan, o sea, no se esperen, eso ya lo habíamos comentado, no se esperen a la evaluación final, sino que vayan viendo ustedes si realmente está funcionando la actividad que están poniendo, ¿no? Entonces, si ven que les cuesta un poquito de trabajo a los alumnos o que no están entendiendo o que hicieron la actividad pero no se está logrando el objetivo, entonces podemos hacer adecuaciones, ¿ok? Para realizar diferentes métodos para llegar a diferentes investigaciones, ¿ok? Mm, ok. Ya leí su mensaje, gracias. Buenos días, Itzel. Ok, bueno, entonces espero ya hayan puesto ustedes su definición de lo que es metodología. ¿Ok? Ahorita vamos a empezar con sus presentaciones, pero en este caso las presentaciones son hacia una posición teórica, que entonces cuando nosotros vamos a hacer un proyecto necesitamos tener una base teórica, ¿no? Entonces, basarnos en alguna teoría, por así decirlo. Entonces, aquí vamos a mencionar algunos, ¿cómo se puede decir? Algunas bases teóricas o posiciones teóricas que así que se le llaman, que se podrían poner en práctica para diferentes métodos o para diferentes proyectos. Estos son como bases teóricas, pero va a depender porque son más a la parte de lo cómo vamos a investigar o qué tipo de razón vamos a utilizar, qué tipo de análisis, dependiendo la investigación o el proyecto, ¿no? Más bien más bien qué tipo de análisis vamos a realizar. Pero independientemente de eso, necesitamos tener cuál es el tema que nosotros vamos a trabajar. Esta es la base teórica, pero hacia el análisis, hacia el pensar, bueno, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para seguir mi investigación o seguir mi proyecto? Para cómo lo voy a analizar o en qué sentido lo voy a analizar. Pero de mi tema, entonces tengo que también investigar sobre mi tema. Entonces, eso sería aparte, eso sería como un marco teórico, o agregarlo, ¿no? En esta parte al marco teórico. Entonces, habíamos mencionado que dependiendo del proyecto, es el tipo de metodología que se va a utilizar, ¿ok? Entonces, y bueno, las técnicas que utilizaríamos, lo que vamos a analizar, etcétera, ¿no? Entonces, que las técnicas ya habíamos visto, técnicas y estrategias. Entonces, aquí debe haber como una base filosófica, por así decirlo, para nuestra investigación.
y son las posiciones teóricas que son las que les tocó a ustedes, ¿ok? Bueno, entonces iniciamos primero con el racionalismo. Vamos a ver. Sí, ¿sí me escucha? ¿Sí? Ah, es que Sí, estaba voy yo a... buscando. Ah, ¿Eres tú? entonces, sí, Jocelyn. Sí. ¿Ya puedo compartir? Sí, nada más déjame. Ya. Bueno, ya buenos días, mis y mis compañeras. A mí me tocó el tema de racionalismo en la metodología y racionalismo es lo contrario al empirismo. También el conocimiento se construye de manera objetiva y universales. El modelo de conocimiento son las matemáticas. Esto nos quiere decir que es contrario al empirismo porque el empirismo se basa en la experiencia y dice que se construye de manera objetiva y no subjetiva y universal, ya que es conforme mundialmente, se podría decir, como las sumas, las restas, que eso es mundial. Y el modelo de conocimiento son las matemáticas porque es un conocimiento exacto. Y eso es todo, mis. Ok. Gracias. Bueno, aquí en el caso del racionalismo, pues es que viene su nombre racionalismo, o sea, del raciocinio, de la razón, ¿no? Entonces aquí dice contrario del empirismo porque el empirismo es hacia la experiencia, ¿ok? Y entonces el racionalismo pues es más hacia el razonamiento, al cómo se adquieren los conocimientos, ¿no? Ser más, ser más objetivos en ese caso, ¿no? Entonces también, ¿cómo vamos a aprender? Se va más hacia las matemáticas como tienes ahí, porque sabemos que al trabajar o al estudiar las matemáticas, pues se tiene que usar la razón, ¿no? Se tiene que usar la lógica, hay que analizar, hay que pensar, hay que tener cierta capacidad, ¿no? De razonamiento para que, para que podamos entender y lo podamos trabajar. Entonces es más a las matemáticas, pero no es exclusiva tampoco de las matemáticas, porque toda actividad que requiera de un razonamiento, pues ya estamos utilizando el racionalismo, ¿no? Entonces también, o si queremos hacer un cambio de pensamiento, pues también lo podemos usar, ¿no? Entonces el racionalismo. Les vuelvo a repetir, se va más a las matemáticas y a todas esas ciencias exactas, ¿no? Pero no es exclusivo de ellos. Entonces, para el racionalismo, para ocupar el racionalismo, siempre tiene que haber una evidencia. Siempre. Entonces, ¿qué es lo verdadero? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la consecuencia? Entonces, que debe de haber una evidencia de los resultados. Y por eso, y si nos vamos a las matemáticas, acuérdense que en toda operación te dicen, bueno, no solamente es el resultado, también tienes que mostrar el procedimiento que llevaste, cuál es tu evidencia, ¿no? O cómo es que llegaste a ese resultado. Entonces, por eso se tiene que tener una evidencia. Se tiene que analizar, o sea, analizar todas las partes de lo que nosotros queremos trabajar. Si estamos haciendo una operación matemática, pues también tenemos que analizar a ver cuáles son las partes, qué signos son los que me viene ahí, o cualquier tipo de proyecto que yo tenga que usar el racionalismo. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que analizar? Tengo que entender cada una de las partes. Si en el proyecto que yo estoy haciendo no estoy entendiendo toda una de las partes, entonces no estoy analizando bien y pues no estoy usando el racionalismo, ¿no?
hay que usar la deducción, ¿no? Encontrar todas las verdades complejas desde las simples, ¿no? Entonces, y en las matemáticas así es. Al principio vamos con las simples y después nos vamos a lo complejo, ¿no? Y también se tiene que comprobar. Entonces, ¿cuáles son las reglas que yo tengo que seguir? Y ya tengo que comprobar, que en este caso sería el resultado. Entonces ya tengo que ir comprobando para ver si yo lo hice, analicé bien, razoné bien, tengo la evidencia, me fui de llegué a lo complejo. Entonces, si adquirí la información o el conocimiento mediante todo eso, entonces estoy usando el racionalismo, ¿no? Y sobre todo si en mi proyecto voy en todo el proyecto o en la gran mayoría del proyecto, si voy a trabajar sobre la razón y el pensamiento, o sea que todo va a ser en base a eso, entonces voy a usar el racionalismo, ¿ok? Entonces, sí voy a usar también la lógica, mucho la lógica, o sea, en todo lo vamos a usar, pero si en todo el proyecto está jugando, una parte muy importante el razonamiento, el pensamiento, la parte lógica, ¿no? Por así decirlo. Entonces, pues voy a usar más el racionalismo, que es, digamos, que todo eso sea el centro del aprendizaje. Entonces, más que la experiencia, pero más me voy a basar más en el conocimiento, en el análisis, en cómo lo razonó, y la experiencia no la voy a tomar muy en cuenta, entonces voy a usar el racionalismo en este caso, ¿ok? Bueno, muchas gracias, Jocelyn. Déjeme anotarlo. Sí, profe, ya se ve. Veo el de la presentación de Jocelyn. A ver. Espérenme tantito. Sí, ya lo quitaron. Sí. Listo. Bueno, pues ahora yo voy a explicar sobre lo del constructivismo, que nos dice que es un proceso en donde el estudiante él va construyendo sus propios conocimientos a partir de una experiencia que haya tenido. Con base a esto necesita el apoyo del maestro, ya que con él pues tiene una relación en la que establece entre la escuela, entonces ahí mismo pues con su entorno, ya con sus mismos compañeros o con el maestro. Y al mismo tiempo se va analizando la información de la que se esté tratando y va sacando como su propia hipótesis, ya que él, ahora sí que el alumno es el que está aprendiendo, ¿no? Entonces, con la experiencia que ella ha tenido y con la información que le haya dado el maestro, entonces ya está sacando él su propia hipótesis. Ok, muy bien. Este del constructivismo, creo que, bueno, de hecho, todas las bases teóricas las utilizamos o las llevamos a cabo en algún momento, o sea, siempre. Y a lo mejor, hasta como que mezclamos un poquito de todas, ¿no? O de unas, ¿no? Pero en este caso el constructivismo se usa sobre todo actualmente, ¿no? Cuando se busca que el estudiante vaya construyendo su propio conocimiento. Entonces, aquí en el constructivismo también se usa la razón, pero les decía yo que a diferencia es que en el racionalismo es cuando en todo el proyecto o durante todo el proceso, la fuente principal de aprendizaje, de información, etcétera, es la razón y el pensamiento, ¿ok? El análisis, sobre todo. Entonces, en este del constructivismo también se tiene que entrar un poquito en esta parte del raciocinio, ¿no? Pero también, según las experiencias, como que va juntando un poco de la razón, un poco de la experiencia, un poco del trabajo que se hace día a día, de la capacidad que tiene el alumno para construir su propio conocimiento, pero pensando y analizando el aprendizaje que tuvo anteriormente, ¿no?
Entonces, aquí entra también un poquito, pero no se basa todo en la razón. Digamos que toma la razón para que pueda construir su propio conocimiento, porque como dice ahí, tiene que analizar la información en base a diferentes hipótesis realizadas por el investigador o analista, ¿no? Entonces, en este caso, porque en el constructivismo se le va a brindar las herramientas a la persona para que vaya construyendo su propio conocimiento, pero va a analizar el aprendizaje previo, como ya lo habíamos comentado, pero también el contexto en el que lo está trabajando, digamos, el medio en que le rodea, ¿no? Entonces, en este caso se va a interpretar o se va a ir interpretando la información. En su proyecto ustedes utilizarían el constructivismo si eso es lo que quieren de sus alumnos, que él vaya construyendo sus propios conocimientos, pero analizando lo que ya había aprendido anteriormente y tomando en cuenta cuál es el entorno del alumno en cómo lo está trabajando, ¿ok? Entonces, si ustedes quieren que el alumno interprete la información, ¿ok? También las conductas, tanto de sus compañeros, si es que va a tener más compañeros, las conductas del docente, que en este caso serían ustedes, las actitudes que tengan, las habilidades que ya había logrado adquirir anteriormente y para llegar a un aprendizaje significativo, ¿no? Pero también el constructivismo entra mucho lo que es la motivación, tanto intrínseca como extrínseca, ¿no? Entonces, ¿qué tanto ustedes van a motivar a los alumnos para que ellos puedan aprender? ¿Y qué tanto compromiso y qué tanto motivados estén también ellos por sí mismos para que ellos puedan aprender, ¿no? Entonces, aquí para que se lleve a cabo esto, sí se tiene como que tener ciertas condiciones óptimas, ¿no? Para dar esa motivación. A diferencia del racionalismo, que no necesariamente entra mucho en juego el medio que lo rodea, ¿no? Sino porque al final de cuentas, a veces cuando analizamos o cuando necesitamos entrar en razón o pensar o analizar, pero sí debidamente, o sea, que nos tenemos que concentrar mucho, entonces a veces ni nos damos cuenta que tenemos alrededor, ¿no? De lo tan concentrados que estamos. Y en este caso del constructivismo, sí. O sea, sí se necesita ver el contexto, el medio donde están, este, si comparte algo o su información o su conocimiento o su experiencia con los demás compañeros, también el docente cómo lo va a guiar, porque en el constructivismo el docente es más como un guía, ¿no? Entonces, porque acuérdense que ellos van a construir sus propios conocimientos, entonces es más como un guía, ¿no? De estarles haciendo preguntas, tiene que ser, en el constructivismo es más dinámico, en el racionalismo no tanto porque es más, les digo, en la concentración, como que más tranquilito, pero aquí en el constructivismo debe ser como que más dinámico, tenemos que hacer preguntas, tenemos que hacer diferentes actividades, tenerles diferentes herramientas para ayudarlos a construir ese conocimiento, ¿no? Porque tiene que seleccionar y organizar la información para ya tener su nuevo aprendizaje, ¿ok? Entonces, y tomando en cuenta, el alumno también tiene que tomar en cuenta qué habilidades tiene, ¿no? Y también qué habilidades va a desarrollar al momento en el que esté trabajando, ¿no? Entonces, y se tienen que ir tanto el docente como el alumno, irse adaptando a esas necesidades. Y también tenemos que ir llevando como al alumno a ser más autónomos, a que ellos vayan resolviendo problemas, ¿no? Pero mediante la motivación y mediante, bueno, tomando en cuenta las actitudes que tenga el alumno, ¿no? Ok. Bueno, muy bien, Yariel, gracias. Sí, profe. No sé si tienen preguntas, me dicen, ¿ok? Mm,
espérame, que me escribió Perla. Ok. Bueno, ahora vamos con Excel. Déjame ver Excel. ¿Sí se ve? ¿Sí ya lo ven? Ya, profa. Ahí está. El mío me tocó es pragmática. ¿Se puede cambiar, profa? Sí. Es el desarrollo histórico de la pragmática que ha dado lugar a diversas explicaciones y aspectos parciales del uso del lenguaje, complementarias entre sí. Las diversas teorías resultantes se refieren a solo aspectos parciales, por lo que un estudio completo de todos ellos puede requerir el análisis de varios de esos enfoques. Como pueden ver, hoy sí que no se ven las imágenes. Aquí puse como unos pequeños ejemplos. ¿Me puedes pasar, por favor? Acuérdate que tienes que ir explicando, ¿eh? Es que en los otros puse los ejemplos. Ajá, pero explicar a qué se refiere. Así. También aquí puse un ejemplo que también maneja el lenguaje, el mensaje, el destinatario y también lleva el transmisor y contexto. La teoría de los actos habla de Sarle, que se basa en el enfoque anterior de Austin, que explica cómo se producen ciertos malentendidos o identifica algunos supuestos que permiten explicar, porque en oraciones con formas gramaticales. También nos habla que es de la teoría de la relevancia de Sperber y Wilson, que a través de a través de un esquema semiforme explica cómo los hablantes hacen deducciones e inferencias a partir de lo que se va diciendo en una conversación. Es como lo podríamos tener en cualquier conversación que también lleva el contexto. También nos habla que también es de la lingüística, lleva parte de la lingüística. ¿Le puede pasar, por favor? El principio de cooperación de Gris, que al estilo de la teoría de juegos estudia como los participantes de una interacción usan ciertos principios tácticos que facilitan la diferencia de interpretación de lo que se dice. También nos habla que la teoría es la argumentación de Anscombe y Durkheim, que se analiza los elementos lingüísticos, que los asocia al razonamiento informal y observa cómo el argumento y las conclusiones son introducidas en una discusión y establece que es un argumento. ¿Le puedes pasar, por favor? Aquí también nos habla que trabaja la pragmática, trabaja según Morford, es comprensión de preguntas, uso de cíticos y pronombres personales, inferencias lógicas del contexto, relato y conversación, que también lleva la lingüística. ¿Me puede pasar, por favor? También nos lleva que es interpretación de acciones, comunicación no verbal o teoría de la mente, desarrollo funcional, comunicación inferencial y inferencias lingüísticas, interpretación de enunciados indirectos, ambiguos, mentiras, ironías y normas y juicios sociales. ¿Le puede pasar, por favor? Aquí puse unos ejemplos que nos habla que se estableciendo un contacto visual con con otra persona, que es el saludo, mostrando y respondiendo a las emociones de los demás. También nos habla que imagina una persona que se lleva, aquí puse un ejemplo que decía que nos imagináramos a una persona que se lleva bien con otra y sin embargo tiene un negocio en común. Se puede hacer como un
como una plática. Y en otro ejemplo puse que también puede ser como en la política, cuando se vota por una determinada política y el partido A no está de acuerdo con el partido, ahí me equivoqué, en determinadas cuestiones. Se puede decir como un diálogo, como hemos visto que luego pasa, que hacen como tipo juntas, donde todo el mundo tiene que dar una opinión y ahí también nos habla de el diálogo. ¿Le puede pasar? Creo que ya no sé si... Ya era la última. Ah, entonces ya. Y entonces, ¿qué es la pragmática? Que nos lleva a parte de la lingüística y nos lleva a que es... ¿cómo puedo decir? Ay, es que se me fue. Es como llevar una conversación. Pero acuérdense que Bueno, estamos en un proyecto, en los proyectos ah, o en las investigaciones. como debates. Bueno, por lo común en debate. Bueno, si ya te vas a las actividades, sí podría ser, pero no necesariamente. Acuérdate que la pragmática es más hacia qué sentido nosotros o qué significado le damos a las palabras, en este caso al lenguaje. ¿Ok? Pero también lo pragmático se va hacia la práctica. Entonces, que mediante actividades o mediante ciertas acciones, ¿qué significado le vamos a dar o qué es lo que nosotros vamos a ir aprendiendo? ¿Ok? Por medio de la práctica y no tanto no tanto por la teoría. En este caso es en la manera de cómo nosotros comunicamos o nos comunicamos con los demás a través de las palabras. Entonces, si tú dices, bueno, un debate, pero eso ya en cuanto a las acciones, en cuanto a las actividades, entonces un debate sí podrías implementar lo pragmático, ¿no? Entonces, y sobre todo cuando es de manera presencial, porque también estamos teniendo como un contacto visual con la persona, ¿ok? Entonces, si dentro de su proyecto, por así decirlo, se van a realizar muchas actividades o todas las actividades, va a tener que ver con la práctica y con utilizar o tomando en cuenta mucho el lenguaje, en la comunicación, en cómo interpretar las palabras, cómo interpretar algún significado, etcétera. Entonces nosotros bueno, ustedes en este caso utilizarían el pragmatismo, ¿ok? Entonces va a depender también la actitud que tenga la persona, y si tiene también la habilidad de desenvolverse, oralmente, ¿no? Entonces, si le cuesta un poquito de trabajo realizar ya en la práctica esta parte del lenguaje o de expresar sus ideas, etcétera, entonces muy probablemente pues le cueste trabajo llevar a cabo el pragmatismo, ¿no? Entonces, porque lo pragmático pues estudia esta parte del lenguaje, ¿no? Pero en relación al contexto en donde se van desarrollando las ideas, en donde se van produciendo todas esas oraciones, en qué significado le voy a dar, qué interpretación le voy a dar. Entonces, porque acuérdense que no sé, una oración o un tema puede tener muchos significados diferentes, ¿no? Y entonces, en este caso, es la capacidad que tenga la persona para oralmente decir lo que está aprendiendo. Por ejemplo, si ustedes les hacen alguna actividad, les dicen, bueno, y ahora dímelo con tus propias palabras, ¿no? Y todo va a ser en ese sentido, entonces van a usar el pragmatismo porque van a hacer que ellos se expresen, ¿ok? Si en algún alumno le cuesta trabajo o no tiene mucha habilidad oral, entonces yo creo que me iría mejor por el pragmatismo, ¿no? Porque
tenemos que llevarlo a la práctica, y la práctica pues es hacer varias actividades, ¿no? Para que pueda desarrollar mejor su lenguaje, que pueda dar un significado, que pueda interpretar, que pueda dar sus puntos de vista, pero de manera oral. ¿Ok? Utilizando siempre el lenguaje, entonces me iría yo más por el pragmatismo, ¿ok? Muy bien, gracias, Itzel. Ok. Itzel, en este caso acuérdate que las presentaciones no se llenan de toda la información ni las letras así como que muy grandes, a menos que sean muy cortas. Sí, profe, es que estaba buscando una donde no se vieran bien las letras, pero no encontré una diapositiva. Sí, pero Bueno, independientemente de eso, no pongas tanta información porque lo sí, que profe. interesa es cómo lo van explicando. Porque no tiene caso leerlo si no lo explican, porque luego les digo, pues es que para leerlo, pues ya nada más nos dicen, bueno, ahí está y lo leemos todas, ¿no? Pero en este caso, tú tienes que poner tu información, pero esa información es para que te ayude a ti a dar tus ideas. Entonces puedes tener no la letra tan grande y poner párrafos. Bueno, es que todo, bueno, en esta no está tan mal porque tiene así como nada más como una lista, unos puntos, o sea, así está bien, y este tamaño de letra también está bien, también así. Pero por ejemplo, que ya está ya todo más lleno y apenas y se ve que te entró ahí en la imagen, ¿no? Entonces aquí la información que tú pongas es para que los demás vayan leyendo, pero tú no lo tienes que leer así tal cual, porque les digo, para ese caso, pues todo lo leemos, ¿no? Al mismo tiempo, sino que en lo que ellos van, bueno, los que ven tu presentación, van leyendo lo que tú tienes ahí, van escuchando lo que tú explicas, pero lo que tú estás explicando, no lo que estás leyendo al mismo tiempo ellos, ¿no? Entonces la información que tú pongas es para los demás y para ti, por si, bueno, se me pasa algo, bueno, pero ahí tengo la información. Ah, bueno, pero con ciertas palabritas que yo vea ahí, ya me acuerdo, sí, ya puedo seguir explicando. Entonces, para eso así debes de hacer tus presentaciones, ¿ok? Sí, profe. Sobre todo más si les toca, yo no sé si les va a tocar presentar tesis o algo así. Entonces, sobre todo en eso, por eso tienes que mejorar, porque si no, sí te van a decir, bueno, no me leas, si te vas a poner a leer, les van a decir, no, pues no me leas lo de ahí, explícamelo. Entonces, y si no lo estudiaste, no para explicarlo y eso, entonces sí te va a costar trabajo. Ok. Bueno, Perla dice que no, bueno, que donde está no tiene su computadora. Y Giselle, pues no pudo entrar. Ok, entonces vamos a ver los otros. Vayan analizando de lo que se va viendo porque van a hacerlo para su proyecto, ¿ok? Entonces van a tomar uno para su proyecto. Ok, ya vimos racionalismo, pragmática, constructivismo. Bueno, yo ni me acuerdo que iban a dar sus compañeras, pero lo vamos a ver aquí un poquito rápido para que tengan idea, para que vayan viendo de su, ¿cómo se puede decir? De su proyecto, a ver cuál van a ocupar. Y ya si pueden ellas el jueves, pues ya lo exponen para pues tener su puntaje, ¿no? Pero mientras sí necesitamos ver todos para que ustedes vean cuál van a trabajar. Bueno, entonces nos vamos con el criticismo, ¿ok?
Entonces ustedes van a decir, bueno, criticismo pues viene yo creo que de crítica, ¿no? ¿Será que se trata de criticar a alguien o de qué se trata, ¿no? Bueno, si es que se ponen a pensar, ¿no? A ver de qué cosa, a ver qué idea les da este del criticismo. Las que están ahí en el salón. ¿A qué les suena? El azul. Yo, profa, no sé, bueno, a mí me suena así como analizar, como el dar su propia opinión. Ajá, puede ser, sí. A ver, ¿alguien más? Yo sé, es como igual como Jenny, pero ahí se investiga el pensamiento de cómo piensan los demás, como que critica su pensamiento. Ujú, ok. Bueno, entonces, como dice criticismo, les digo, es más como de crítica y eso. Y sí tiene un poquito de crítica, pero no de la mala, ¿no? No del que está, ay, se está criticando, está hablando mal de la persona y eso, no en ese sentido, ¿ok? Sino que el criticismo es un tipo de pensamiento que nos propone de alguna manera examinar todos los fundamentos de que vamos teniendo conocimiento, ¿ok? Pero que nos lleva a la reflexión, ¿ok? Entonces es más, ¿cómo se puede decir? Como un examen de conciencia, por así decirlo, ¿no? Entonces, aquí es donde nosotros, bueno, nos invita a tener una actitud crítica y reflexiva, pero ante las afirmaciones que nosotros nos vamos encontrando cuando queremos adquirir cierto conocimiento. Aquí también entra el análisis, pero un análisis un poquito más profundo porque necesitamos reflexionar, ¿ok? Necesitamos sí criticar, pero tener esa crítica de, bueno, a ver, ¿será que lo que me está diciendo este teórico o esta teoría o o de la problemática que yo voy a resolver, ¿será que sí es verdadero lo que me está diciendo o no? Entonces, bueno, aquí me está diciendo que yo tengo que seguir este proceso, pero tengo que pensar, ¿no? Entonces tengo que analizar y fundamentar si lo que yo voy a realizar es correcto o no, ¿ok? Entonces tenemos que llegar mucho a la reflexión. En este de criticismo se llega mucho a la reflexión, ¿ok? Entonces, pero ¿cómo se puede decir? Vamos a tomar también un poquito del racionalismo, pero no tan excesivamente, porque aquí no es tanto del razonamiento, sino más bien de reflexión. Entonces, de reflexionar, a ver, ¿será que sí sí se va a poder llevar a cabo? Entonces, y que no solamente es la base de la razón ni solamente la base de la experiencia, ¿no? Sino que voy a tomar de todo un poquito y voy a reflexionar para llegar a un conocimiento. Aquí en este del criticismo también se usa la parte sensorial, o sea que todo lo que yo reciba por medio de todos los sentidos, lo voy a ir analizando. Entonces voy a ir reflexionando toda esa información. Voy a emitir juicios, ¿ok? Juicios, pero en el sentido de lo que se me presenta o de lo que o el conocimiento que yo estoy adquiriendo, voy a emitir juicios. O sea, realmente yo creo que sí son válidos o no son válidos, si voy a creer en esas afirmaciones o no, pero no nada más de creer, bueno, sí, como que sí lo creo, o no, no lo creo, sino teniendo una base o un fundamento, ¿ok? Entonces, ¿cómo voy a obtener todo ese conocimiento y toda esa experiencia? Pero que si yo todo lo que voy adquiriendo, todo lo que me digan o lo que yo lea
o según de la experiencia que yo vaya teniendo, etcétera, si todo lo que yo adquiero, cómo yo lo percibo y si realmente al final creo que sí es un conocimiento que voy teniendo o no. Entonces voy a interpretar toda esa información y voy a entrar como a analizar y a reflexionar, a ver, ¿será que sí es cierto o no? Porque yo como que me están dando esta información, pero como que yo creo que no va tanto por ahí. Entonces le voy buscando, voy investigando, etcétera. De hecho, el criticismo nos lleva más a la investigación, precisamente por por esa reflexión que tenemos que llevar y determinar si es verdadero o no. Entonces se va más a la investigación porque busca una verdad, en este caso el criticismo. ¿Ok? Bueno, y después tenemos el escepticismo. En este caso, el escepticismo es como, es como dudar, por así decirlo, que exista algo verdadero. Digamos que es un poquito lo contrario al criticismo, ¿no? Entonces, o sea que se pueden ir un poquito más a lo subjetivo, ¿no? Cuando pueden tener como alguna duda, por así decirlo, este, mm, bueno, que siempre están dudando de todo, bueno, ya poniendo en palabras un poquito más simples. Cuando tenemos dudas de todo, es que eres muy escéptico, cuando les dicen es que eres muy escéptico, es porque dudan, ¿no? O sea, de lo que, es que cada cosa que yo te digo, siempre dudas, no me crees, ¿no? Y ya vas y ya investigas o ya vas y le preguntas a la persona a ver si es cierto, ¿no? Entonces es que eres muy escéptica. Si les dicen así es porque creen que ustedes dudan de todo, ¿no? Que en este caso el escepticismo es cuando se piensa cuando no todo es cierto ni tampoco todo es falso, ¿ok? Entonces que entra la duda, siempre va a haber una duda ahí y que tenemos que tener la capacidad de demostrar si es verdadero o no. Y entonces iba a ser probado por medio de la investigación, ¿ok? Entonces, puede alterar un poquito la realidad por esa duda que se tiene, ¿no? Entonces, cuando alguien pues afirma algo que lo hace desde su perspectiva, entonces no siempre va a ser verdadero, porque acuérdense que va a ser la opinión de la persona, ¿ok? Que inclusive puede ser subjetivo, porque no todos quizás puedan compartir su opinión, ¿ok? Entonces, a eso se va más el escepticismo, cuando siempre se llega a esa duda. Y, por ejemplo, en cuanto a si las actividades que se pongan, si ustedes dicen, bueno, es que yo quiero que mis alumnos siempre se queden como que esa duda si realmente con la actividad que están haciendo, si están aprendiendo o no. O sea, no quiero que lo resuelvan rápido, sino que ay, ¿será que sí? Mejor investigo, o sea, que ellos tengan la capacidad de investigar, que siempre tengan la duda, entonces voy a usar el escepticismo, ¿ok? Porque voy a hacer que ellos siempre tengan la duda si es verdadero o no, para hacer que ellos investiguen más, ¿ok? Más de lo que se está viendo en clase o más de lo que se está trabajando en las actividades, en el proyecto, etcétera. Entonces voy a usar el escepticismo porque voy a hacer que ellos siempre tengan esa duda de saber más o de conocer, a ver, de que tengan la duda si es verdad o no lo que están ellos aprendiendo. Excel. Ajá, pues sí, algo así, de como si fuera verdad. Bueno, aquí es donde más bien se tendría la duda. Es decir, ¿será verdad lo que la maestra me está diciendo, lo que mi compañero me está diciendo, o lo que inclusive el libro me está diciendo? Como que tengo la duda ahí, ¿no? Entonces mejor me pongo a investigar porque siempre estoy dudando, ¿no? De si es cierto o no, o como dice Excel, si es verdad o no. Pero no es de que ya nada más tenga la duda y ya. ¿No? Decir, ay, es que tengo la duda, pues es que no sé si es cierto lo que me está diciendo ahí y ya, y no hago nada, ¿no?
Entonces, no estoy usando completamente el escepticismo. Al usarlo completamente es de que tengo la duda si es verdad o no es verdad, pero que también esa duda me invite o me lleve a investigar más, ¿ok? O a preguntar inclusive más, ¿no? En preguntarle al docente o a la persona que tenga yo ahí, ¿no? Entonces, que esté yo preguntando siempre. Entonces, es porque siempre estoy dudando de que si sea verdadero o no, o necesito más información para determinar si es verdadero o no, o si estoy aprendiendo o no, ¿ok? Entonces, siempre y cuando me lleve a buscar la información, ¿ok? Si no, no estoy usando completamente el escepticismo, ¿ok? Entonces, cuando estoy como, este, como especulando, por así decirlo, ¿no? Entonces, y necesito como no sé, buscar más para llegar a la verdad y necesito como que un análisis más profundo, por así decirlo, ¿no? Bueno, nos vamos con el positivismo. Elizabeth, buenos días. No sé si hiciste alguna presentación, alguno de estos, como les había yo comentado. Ya no supe. ¿No está Elizabeth? Bueno, entonces, bueno, nos vamos con el positivismo. Aquí en el positivismo, nos dice como que todo el conocimiento que nosotros vayamos obteniendo va a ser por medio de bueno, se da de alguna manera de la experiencia, pero que pero que se pueda comprobar, por así decirlo, de una manera científica, ¿ok? Entonces, digamos que rechaza, digamos, todo ¿cómo se puede decir? Lo que alguien le diga que es verdadero, pero solo por el simple hecho de tener la experiencia, sino sin tener alguna comprobación, por así decirlo. Entonces, en el positivismo no se cree tanto como que en las ideas previas, ¿no? Entonces, o en lo subjetivo, ¿no? Hasta que se llegue a una comprobación, hasta que llegue algo objetivamente, pero por medio del método científico, ¿no? O sea, que sí que haya llevado una metodología científica que lo que se esté dando, de alguna manera, sea por medio de hechos reales, ¿no? Que se puedan, es que yo utilicé el método científico y aquí está mi comprobación. Entonces, sí tuve previo una experiencia, pero ya lo comprobé, digamos, con la investigación que yo realicé. ¿Ok? Entonces, si en el caso de ustedes, en el proyecto, si se lleva a cabo o si se necesita que se llegue a un conocimiento mediante una experiencia previa, pero si se va a llevar el método científico para comprobar ese conocimiento, entonces voy a llevar a cabo el positivismo, porque aquí ya va a entrar la experiencia, ya va a entrar la observación, ya va a entrar la parte objetiva, va a entrar hechos reales, una comprobación, ya algo que se pueda demostrar que sí es verdadero, ¿ok? Bueno, no te escuché, Elizabeth, o si me lo puedes escribir, bueno, lo que me contestaste, porque no escuché. ¿Me lo escribes ahí, por favor? Ok. Aunque en este caso, pues no sé si lo vas a poder presentar.
¿Cuál hiciste? Porque no, ahí en el grupo no me lo comentaste, entonces no sé cuál. Comentaron tus compañeras y ya no sé cuál hiciste. De hecho, el de Jocelyn también andaba yo buscando, pues dije, no, a ella no la anoté, dije, porque no, entonces no escribió, entonces no sabía cuál iba a ser. Ok. Bueno, me avisas si lo vas a poder presentar hoy o no, porque no sé si te vas a poder escuchar. Ok. Bueno, y por último tenemos la hermenéutica. Aquí la hermenéutica, digamos que interpreta toda la información. Ah, pensé que sí estabas. Entonces, ¿cómo te enteras de las cosas o te dicen? ¿O cómo? Bueno, si no, pues a ver si pasas el jueves, a ver si ya estás mejor. Bueno, en este caso, la hermenéutica, aquí es donde se va a interpretar, o sea, se va a interpretar la información, pero es cuando, bueno, va un poquito relacionado con la pragmática, porque también va buscando el significado de las palabras, solo que la pragmática se va más hacia la parte oral, o sea, hacia el lenguaje, pero más oral, o sea, verbalmente. Y la hermenéutica busca el significado de las palabras, pero escritas y verbales, o sea, en los dos aspectos, ¿ok? Entonces, y siempre va a buscar también lo que sea verdadero, ¿no? Pero interpretando textos o interpretando lo que se esté diciendo, por así decirlo, verbalmente, ¿ok? Entonces, se va a analizar, digamos, toda la información ya sea que se esté leyendo o que se esté escuchando. Entonces se va a hacer una presentación, no, perdón, una interpretación de todos esos contenidos y se va a ir construyendo una propia, ¿cómo se puede decir? Una propia definición, por así decirlo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si dentro de las actividades se va a pedir que el alumno dé sus propios conceptos de lo que se lea o de lo que se diga o que el docente le diga, que va a dar una interpretación o va a descifrar, ¿no? Lo que se le está dando de conocimiento o que va a explicar la información, los textos, etcétera, entonces se va a usar la hermenéutica, ¿ok? Entonces, siempre y cuando se dé por medio de una interpretación de textos, ya sea de manera oral o ya sea de manera escrita. Entonces va a buscar su propia verdad, pero con la interpretación de todos esos textos que tenga, ¿ok? Bueno, entonces, de todos estos que están aquí, ustedes se supone que ya tienen sus actividades, ¿ok? Se supone que ya tienen sus actividades. Entonces, de acuerdo a sus actividades que van a realizar o el procedimiento, todo lo que van a hacer en el proyecto, analicen y entonces cuál de estas posiciones teóricas, entonces pueden ustedes aplicarlo en su proyecto y lo van a poner, ¿ok? Entonces, del que ustedes elijan, van a poner la información en su proyecto. Acuérdense, ustedes, así como vamos, ustedes lo van poniendo. Ya después, lo van agregando ahí a su proyecto para que al final yo les diga, bueno, así va a ser la estructura. Va a ir primero esto, después esto, y ya nada más van acomodando ustedes, ¿ok? Entonces, o ya le ponen el título, porque a lo mejor nada más lo pusieron así, le ponen el título,
o algo. Entonces, pero ya nada más sería ordenar, pero ustedes ya tengan la información. Entonces, en base a sus actividades, vayan pensando y entonces, ¿cuál de todos estos ustedes van a ponerlo en su proyecto? Y lo tienen que escribir. Tienen que poner, por ejemplo, yo voy a usar el racionalismo, ¿no? Porque creo que de todas mis actividades es el que más se adapta a todo lo que voy a hacer, ¿no? Entonces voy a poner racionalismo, voy a poner el concepto de qué se trata y y por qué creo que me puedo yo apoyar de para el proyecto. ¿Ok? Ay. Entonces, acuérdense, anoten, pongan ahí en su libreta o algo así, ¿no? Entonces, primero va a ser el concepto de lo que se refiere, del racionalismo, constructivismo, positivismo, pragmática, etcétera, ¿no? Según el que crean ustedes que más se adapta a su proyecto, ¿ok? Y ya después, explicar, pues, de qué manera es que se adapta a su proyecto o por qué. Para que ustedes lo vayan analizando, ¿ok? Ya para que lo tengan de una vez. Entonces, ahorita, antes de la que terminemos, me tienen que decir cuál y por qué, Profe, tengo una duda. ¿sí? De lo que acaba de decir de los que hicimos, por ejemplo, que hicimos en la presentación, ahorita no tiene que ver con el que vamos a utilizar en las actividades. No, el que ustedes expusieron era nada más para explicar a sus compañeras, ¿no? De qué se trataba y todo eso. Pero en el del proyecto, ahora sí tú tienes que analizar. Ya vimos todos, cada uno, ya vimos cada uno. Entonces, de las actividades que tú tienes de tu proyecto, que se supone, les digo, ya tienen que estar realizando, entonces, ¿cuál de todas estas posiciones teóricas se adapta a tu proyecto según las actividades que vas a realizar? Entonces, ¿cuál de todos estos? Puede ser el que a lo mejor y da la casualidad que el que tú expusiste o el que elegiste, pues es el que se adapta a tu proyecto, ¿no? Entonces, que bueno, pero si no, no necesariamente. Entonces, porque va a ser de acuerdo al proyecto. Si ustedes dicen, no, pues voy a poner el que yo investigué y ya, o sea, si no lo hacen así y al momento de yo revisar, decir, ¿sabes qué? Dice, ¿por qué les voy a decir, ¿por qué me estás poniendo como posición teórica la hermenéutica, si en ninguna de tus actividades los alumnos o el alumno o la alumna tienen que interpretar textos ni siquiera orales ni escritos? O sea, tiene que ni analizar, ni interpretar, ni nada. Entonces, ¿por qué lo estás poniendo? Nada que ver, ¿no? Las actividades que tienes ahí con Entonces, sí tienen que ir analizando, saber de las actividades, de todo lo que yo voy a hacer en el proyecto con los alumnos. Entonces, ¿cuál de todas estas posiciones teóricas que ya estuvimos explicando, cuáles son las que se adaptan más? ¿Cuál es el que se adapta más? Y ya que lo haya yo elegido, entonces me voy a mi proyecto, que les digo que deben de preferencia tener ahí, guárdenlo. No sé cómo le vayan a poner, proyecto de prácticas 2 o no sé cómo le vayan a poner. Entonces, y ya le agregan ahí la información que van a poner ustedes el concepto de qué se trata, dice yo, positivismo, ya el concepto, y van a explicar, después del concepto, van a explicar de qué manera se adapta esa posición teórica al proyecto, o digamos, o por qué. Es lo que ustedes tienen que poner ahí. ¿Yo, profa? ¿Sí? Bueno, pues en mi caso siento que utilizaría constructivismo Ujú. porque, bueno, en primera, porque mi alumno está pequeño.
Bueno, Sí. aunque la edad no tiene que ver, ¿verdad? Pero Sí. yo siento que quedaría mal porque está pequeño y en la metodología en la que estoy utilizando, que es para que agarre su confianza, entonces él mismo está teniendo sus propias experiencias con base a mi ayuda. Y pues él se ha dado cuenta en el que sí se puede hacer, pero también está aprendiendo el cómo hacerlo. Acuérdense que el constructivismo es más de lo que, bueno, en este caso el alumno tiene que construir su propio conocimiento según en la experiencia previa y en base a la, ¿cómo se llama? Y en base a la información o a la formación que se le esté dando y va a construir su propio conocimiento. Si es así, entonces sí. Sí, sí, profe. Yo, mi Jocelyn, Sí. yo usaría el racionalismo, ya que mi tema siento que tiene, bueno, es el embarazo en adolescente y bueno, en todos mundialmente, pues se tiene un riesgo en los adolescentes si se tiene un embarazo. Entonces siento que es algo objetivo en el que se puede dar en cuenta bueno, se tiene mucho más la lógica ya como sabemos de muchas causas y consecuencias que se han vivido, entonces es exacto las problemáticas que surgen. Bueno, espero sí estén analizando porque casualmente pues están dando lo que expusieron. Entonces les digo, porque en el caso de Yeriel pues sí puede ser constructivismo, pero recuerdo que el alumno es un poquito más, ¿cómo se puede decir? Como tímido, que le cuesta un poquito trabajo de expresar y eso. Entonces también podría ser pragmática, porque necesito que ocupe el lenguaje. Entonces que exprese sus ideas, porque hasta creo que vas a poner a cantar o algo así. Entonces también, bueno, yo me iría también más por la pragmática. Entonces, ahí sí necesito que analicen bien, o inclusive puede ser no necesariamente uno, a lo mejor pueden ser dos. Entonces, que puede ser, por ejemplo, el constructivismo y la pragmática, por así decirlo. Entonces, y en el de Jocelyn del racionalismo, aquí es donde, acuérdate que se usa mucho lo que es la razón, utilizar la lógica, y ese es un tema en el que muchas veces se tiene como que la duda, o sea, que si realmente va a pasar eso o no. Entonces, igual hasta me podría yo ir por el criticismo o me podría yo ir por el escepticismo, también podría ser. Entonces, sí tienen como que analizar muy bien lo que, lo que van a hacer y lo que quieren lograr en los alumnos para ver qué posición, teórica, ¿no? Podría decirse. Entonces, para que lo analicen bien y ya lo vayan poniendo ahí, ¿ok? De hecho, yo estaba pensando en racionalismo o escepticismo, ya que como usted lo había mencionado, surge la duda de los alumnos y en donde en algunas cosas no, bueno, los alumnos como que No creen, ¿no? no creen en lo que está pasando, pero sentí que podía llegar un poquito más al racionalismo porque Pero de hecho puedes poner los dos, de los dos. ¿sí? Ah, no sabía, pensé que nada más era uno. Bueno, puede ser que uno, quizás me vaya yo a uno que se aplique más, pero si aún así siento que uno no completamente no se adapta, digamos que al 100%, a lo mejor de dos, por ejemplo, en tu caso que decía racionalismo y escepticismo, ¿no? Porque bueno, sí necesitan analizar, sí necesitan entrar en razón, ¿no? Sí necesitan argumentar ciertos aspectos, pero también tienen ciertas dudas, ¿no? Entonces, y necesitan comprobar para ver si es verdad o no.
Entonces, bueno, comprobar de investigar, no, no, es que voy a ver si me embarazo, no, no en ese sentido, sino de investigar, ¿ok? Entonces, tú podrías poner que que tu proyecto, la posición teórica podría ser el racionalismo y el escepticismo, precisamente por lo que implica. Pueden ser dos. Por eso les digo, analicen bien, y sí pueden ser dos, porque no creo que uno sea como que al 100%. En el caso de Yeriel también, pues sí es constructivismo, pero también, no sé, de lo que necesitamos, o en el caso que tú necesitas, que el alumno también tenga más seguridad, que que explique, que cante, o sea, que use más en la parte del lenguaje, pues también te podrías ir por otro, ¿no? Excel pragmática. Bueno, en el tuyo Excel necesitaría primero, porque me habías dicho que ibas a cambiar de, ¿cómo se dice? De tema, y entonces, ya no supe ahí. Y ya no supe ahí, o sea, ya no sé qué tema es el que estás haciendo, entonces necesito para la próxima clase, porque ya no nos va a dar tiempo, qué tema es para que yo te diga, entonces si sí está bien o no, porque no sé ya de qué tema es el que vas a trabajar ahorita, ¿ok? Bueno, entonces nada más déjenme ponerles la asistencia. Giselle, no, bueno, no puedo entrar. Itzel, Elizabeth, Perla, Yeriel y Jocelyn. Ok. ¿Alguna duda que tengan? El jueves vamos a seguir viendo, vamos a ver lo que es método. Van a contestar las preguntas, que todo eso viene ahí en la plataforma, en la actividad. Y vamos a ir respondiendo las 6 preguntas para llevar a cabo un buen método, ¿no? Entonces, y vamos a ir una por una respondiéndolo, pero eso va a ser en base a su proyecto. Entonces, tengan bien definido su proyecto para que podamos ir contestando cada una de las preguntas, ¿ok? Bueno, entonces muchas gracias, chicas, y nos vemos el día jueves. Que tengan bonito día. Gracias, profe. Igualmente. Adiós, Miss. Adiós, cuídense.